Conectados con la Verdad es una página cristiana dedicada a abarcar frecuentes dudas sobre la Biblia, en donde la fe y la razón están en conexión. ¿Qué tal, amigo que nos escuchas a través de este podcast y Conectados con la Verdad? Aquí quien te habla, tu amigo John. Y tu amiga Keila también en este podcast, acercándonos a esta fecha de fin de año que vendría a ser la Navidad. Y queríamos tocar este tema que, aunque sabes que John, yo a veces siento que no debería ser tocado por las personas que leemos la palabra de Dios, o por lo menos deberíamos saber cómo actuar ante ese tipo de disyuntivas que se empiezan a formar dentro del pueblo de Dios. Sí, Keila, pero es un podcast, acordémonos que es un podcast necesario porque al fin y al cabo hay distintos puntos dentro de la comunidad cristiana, sí, desde extremismos hasta gente muy liberal. Y hay gente que también malinterpreta mucho la palabra de Dios. Eso siempre hay. Entonces, bueno, vamos a tocar el tema el día de hoy de una forma amena. Trataremos de no ahondar mucho en temas de historia y eso porque ha estado rondando por las redes sociales. Siempre, ya sabes que cansa también. Todos los fines de año. Así que desde noviembre creo que ya empezamos a llenarnos nuestras redes sociales, nuestro Facebook, de imágenes, de hermanos compartiendo de que es pagano, que no sé qué. Así que, amigo, si no venimos a grabar este podcast para rebobinar o hacer un resumen. O por último, si tú quieres saberlo, pues investiga en internet y probablemente alguno de tus amigos ya te lo mandó. Te mandó una cadena de WhatsApp. Una cadena de historia de la Navidad pagana. Ajá, entonces vamos a tratar de no tocar muy a fondo eso porque es algo conocido. Y si no es conocido, está a la mano, no sé, a la cercanía de un Google. Y además muchos ya saben, ya están cansados de escuchar que Navidad es pagana por esto, por lo otro. Pero no te venimos a contar nada de historia acerca de la Navidad, si es pagana o no es pagana. Si no venimos desde otro punto, porque la verdad a nosotros nos aburre. Sí, es un tema aburrido, sobre todo en una época en la que ya de por sí hay bastante estrés. No tanto ni siquiera por el tema de si celebras o no celebras Navidad. O sea, sales a la calle y la realidad es que a fin de año es estresante. Hay tráfico. Esa es una realidad. Queramos o no, celebres o no, es una realidad. Así que comenzamos este podcast con, como ya vieron en el título de este podcast, el tema es la controversia de la Navidad. Y es controversia porque hay una realidad y es que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Correcto. Entonces, partiendo de eso, muchas personas han añadido a lo largo de la historia ciertas fechas y justificando otras festividades a dioses o a X paganas. Sí, a todo lo que viene a ser festividades paganas. Y obviamente la Iglesia Católica en su momento trató de que se minimizara eso diciendo o poniendo el nombre de Dios en esas fechas. Pero obviamente las personas que somos cristianas sabemos que Jesucristo no nació en diciembre. Correcto. ¿No? Partiendo desde ahí. Pero ¿qué posición debemos tomar nosotros? Porque a primera instancia decimos, ok, no nació Jesús, Jesús no dijo que celebráramos su cumpleaños, entonces es una fiesta pagana, y si es una fiesta pagana, la condeno, es diabólica y no puedo celebrar. Y por lo tanto, no pudiera yo celebrarlo porque si es pagano, no está en la Biblia, entonces no es de Dios. No es de Dios. Y lo que no es de Dios, pues no. ¿Y lo que es de Dios? ¿Y lo que no es de Dios? Pues no lo celebro. Y ya, pues ya está, ¿no? Ajá. Y los que la celebran, yo tengo que atacarlos. Y fin de podcast. Ajá, y fin del podcast. O sea, debería ser, no debería ser, pero al parecer es así de simple la conclusión, pero no. No. Hay mucho más por ahondar y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Y uno de los ataques principales, como lo dice Keila, es que, ¿verdad? Jesús no nació el 25 de diciembre del año 0, porque Jesús tampoco nació en el año 0. Jesús nació cerca de 3 o 4 antes de Cristo. Sí, averígualo para más información. La cuestión es que Cristo vino a este mundo y es una realidad que nosotros como cristianos debemos celebrarla. Es una realidad que está escrita en la Biblia. Una realidad prometida hace mucho tiempo. Eso iba a decir justo, o sea, es una realidad. Estamos conectados, Keila. Es una realidad que fue parte de una profecía que se tenía que cumplir y se cumplió. Entonces hay que celebrarlo. Y de alguna forma hay que celebrarlo. Claro está que el Nuevo Testamento no dice que hay que celebrarlo como literalmente, ni Pablo, ni un apóstol que ha escrito algo en el Nuevo Testamento, pero acordémonos que los ángeles lo celebraron y llamaron que los pastores vayan a ver al niño Jesús. Y adorarlo. ¿Qué más? Los Reyes Magos fueron a celebrarlo. Yo creo que hasta el mismo Dios le pareció grato, porque acordémonos que quien descendió del cielo no fue un ángel, no fue un arcángel, no fue un ser profeta mayor, no fue el gran profeta, no, fue Dios hecho carne, que habitó entre los hombres e hizo entre los hombres su morada, vino a vivir con nosotros. O sea,
Debemos celebrar, querido oyente, ese milagro tan asombroso y trascendental que Dios se metió en la historia. Es verdad que Dios dirige la historia, Dios dirige la historia de todo el mundo, pero acordémonos algo, que la Navidad, olvidémonos de la palabra Navidad, sino que el nacimiento de Cristo es la venida de Dios que se hizo hombre y vivió entre los hombres para ser como nosotros, querido. Y eso es un milagro que definitivamente es para recordarlo y es para también celebrarlo, ¿por qué no? Pero el tema es, ¿qué postura debo tomar ante esto? Ante que la gente empiece a sacar la información de que la Navidad como tal es pagana, y que símbolos como el árbol es pagano, y que símbolos como la campana es pagano. Entonces empezamos a satanizar. Papá Noel. Hasta el panetón lo satanizamos. Pero bien que lo comen. Entonces, el tema es que hay dos cosas acá. Hay una hipocresía por un lado, porque todo el año se la pasan festejando también tradiciones paganas. Uh-huh. Y no pasa nada, y no se rasgan las vestiduras. Cosas paganas es el Día de la Madre. Por ejemplo, los cumpleaños son paganos. Bueno. Soplar la velita en tu torta, amigo, es pagano. No sé, hasta parte de la vestimenta que tenemos es pagana. Muchas de las tradiciones que tienes en tu país. En mi país, por ejemplo, hay algo llamado pachamanca, que en la serranía de Perú la gente lo come. Es rico. Es muy rica, es una carne con algunos tubérculos cocinados en la tierra. Pero al momento de cocinarlos, la gente que no es cristiana le ofrece cierto culto a la tierra en agradecimiento, que es vertir una copa del trago de esa zona. Lo vierte en forma de ritual de agradecimiento, y luego toda la gente obviamente come esos alimentos. Podríamos decir entonces que esos alimentos son sacrificados a dioses, a ídolos, y por tanto yo no puedo comer pachamanca ni allí, ni en un restaurante, ni en mi tierra, ni en mi casa, porque esa es una costumbre que tiene que ver con la idolatría. Nos tendríamos que poner de esa forma, ¿se imaginan? O sea, y así como existen ese tipo de tradiciones en mi país, yo imagino que de donde sea que tú me estés escuchando, existen muchas más tradiciones que tú las haces y las compartes con tu familia. Incluso alimentos que son típicos de tu zona, típicos de cierto día. Por ejemplo, ahí también, para mencionar uno más, las tantahuaguas, que son unos pancitos en forma de muñecas que se come en el Día de los Muertos aquí, que se festeja de alguna forma a los muertos, pero los cristianos que la consumimos, sea ese día o sea cualquier día del año, no lo hacemos con la intención de adorar a los muertos, no lo hacemos con la intención de rendirle culto a los muertos, sino simplemente lo comemos porque es un alimento, y porque si agradecemos al Señor por todos los alimentos y por todas las cosas que consumimos, entonces no hay nada de malo en ello. Y ahí es donde empieza lo peligroso de toda esta forma de interpretar la Navidad para muchos cristianos del día de hoy. Que empezamos a satanizar no por una intención de enseñar y no por una intención de agradar al Señor, sino por la intención simplemente de molestar al hermano que sí celebra la Navidad, por la intención de humillarlo y decirle que quizás es un ignorante que no conoce la historia de cierta tradición o de cierto alimento o de cierta cena navideña. Tú no sabes lo que hay de trasfondo, pero no lo haces por realmente ese deseo genuino de servir a Dios de todo tu corazón y de agradar a Dios de todo tu corazón. Entonces hay algo ahí, si tú eres de las personas que no celebra la Navidad, que me parece respetable, si esa es la decisión que tú has tomado, me parece muy bien si va en contra de tu conciencia como cristiano, me parece excelente. Pero si tu intención al momento de decírselo a un hermano, a un amigo que quizás recién está integrándose al cuerpo de Cristo, o a tus líderes o hermanos que simplemente desean congregarse en familia y compartir un alimento, pero tu intención netamente es humillar a esas personas, entonces hay algo que todavía te falta analizar dentro de ti, dentro de tu corazón, dentro de tu mente y dentro de tus actos, porque aún en medio de ello podemos nosotros darnos cuenta, aún sin necesidad de que nadie, ni que tu líder, ni que un amigo o hermano te lo diga. Nosotros mismos tenemos que tener la conciencia plena de nuestros actos y nuestras palabras para poder saber si realmente hay un crecimiento espiritual en nosotros y no solamente es una religiosidad la que tú y yo estamos viviendo. Pero por otro lado, ya que dentro de la Biblia no tenemos quizás un ejemplo claro, no vemos a Jesús ordenándonos celebrar la Navidad, no vemos a Jesús celebrando la Navidad, celebrando su propio cumpleaños, por así decirlo. No vemos apóstoles, por ejemplo, celebrando luego de la partida de Cristo, luego de que Cristo ascendiera. No vemos a los apóstoles enseñándoles a los nuevos cristianos a celebrar la Navidad. Ni tampoco vemos obviamente a Pablo en sus cartas ministeriales, en las cartas paulinas, diciéndole a las iglesias que celebren la Navidad. Entonces, ya que no hay esos ejemplos tan específicos, tenemos que tomar ejemplos similares. ¿Cuál fue la actitud tanto de Cristo, por ejemplo,
ante las festividades tradicionales que no necesariamente eran cristianas o no necesariamente eran impuestas por la ley, al igual que Pablo, que si Pablo quizás celebraba las tradiciones, las fiestas propias de la época, propias del pueblo en donde él estaba, sin necesidad de que estuviera eso dentro de la ley o dentro de la palabra de Dios. Entonces, hay que tomar esos ejemplos y para eso quisiera que John nos explique, por ejemplo, en el caso de Jesús. Amigos, y Jesús celebró 2 fiestas. Bueno, los evangelios figuran 2 fiestas que Jesús celebró. Una llamada la fiesta de las tiendas, la fiesta de los tabernáculos, en Juan 7:2, que es una fiesta que la ley Levítico y Números dice que los judíos en ese tiempo tenían que celebrarla. Entonces como que es una fiesta bíblica, llamémoslo de ese punto. Ahora, pero hay una fiesta que no se registra en la Biblia, pero que Jesús la celebró, llamada la fiesta de la dedicación o el Hanukkah, que se registra en un libro deuterocanónico, 1 de Macabeos 4, del 41 al 49. Y Jesús la celebra, donde dice en Juan, del capítulo 10, versículo 22, en adelante, dice que Jesús celebró, fue a la fiesta y encima predicó, habló con los judíos y bla, 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 bla. Entonces, querido amigo que nos escuchas, date cuenta, o sea, Jesús sí celebró las fiestas de su época como buen judío, pero también celebró las fiestas que no eran, digamos, religiosas, que no estaban escritas y subscritas, que obligatoriamente todo judío tenía que cumplir. Entonces, miremos el ejemplo de Cristo. Cristo no se acomplejó, digamos, de esa manera para poder celebrar una fiesta que no era acorde al mandato de la ley de Dios, porque Dios en ninguna parte de la Biblia dice que celebren el Hanukkah. No dice que celebren el Hanukkah, pero Jesús lo celebró. ¿Por qué lo celebró? Porque simplemente, como cualquier judío, quiso ir a la fiesta, quiso ir a la celebración y aprovechó ese momento de poder predicar. Entonces, ¿te das cuenta, amigo? No es una cuestión de que si está o no está escrito, sino es una cuestión de conciencia y de cómo tú lo haces y a quién tú lo haces. Y además todo esto también depende del contexto cultural. Decimos, no, lo que pasa es que Pablo y el Nuevo Testamento no habla que celebremos al nacimiento de Cristo, y Cristo mismo nunca celebró sus nacimientos como su cumpleaños, entonces nosotros nunca debemos celebrar. Mentira, debemos entender un poco el contexto cultural. Los judíos no celebraban como tal sus cumpleaños, no celebraban sus días de nacimiento, llamémoslo así. Entonces no había motivo porque Jesús celebre su día de nacimiento. Entonces peor, Pablo no había como judío que diga a los demás, oye, celebren el día de nacimiento, porque él propiamente como judío no lo hacía. Y nosotros, como nuestra cultura América, lo celebramos, tenemos esa costumbre de celebrar el día de nacimiento nuestro. O sea, cada año celebramos y por ende están los cumpleaños. Entonces es una manera nosotros como América celebrarlo por parte de nuestra cultura también muy distinta a la cultura judía. Como podemos ver también en 1 de Corintios capítulo 8, que vemos cómo Pablo explica a la iglesia de Corintios que aunque muchos consideraban que comer los alimentos sacrificados a los ídolos iba completamente en contra del comportamiento de un cristiano, Pablo les explica a ellos que en realidad, como dice en el versículo 8, 1 Corintios 8:8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad no venga a ser tropezando para los débiles. Y lo explica de esta forma porque nos da a entender que Pablo sí comía de esos alimentos y que eso no afectaba a su vida espiritual, no afectaba a su vida cristiana. Esta actitud también podríamos tomarla con respecto a celebrar la Navidad o no celebrarla. Y hay un pequeño comentario que hace MacArthur en este pasaje de 1 de Corintios, capítulo 8, y dice así: el conocimiento mezclado con amor previene que un creyente ejerza libertades que ofendan a los creyentes más débiles y permite más bien la edificación mutua en verdad y sabiduría. Amigo, queremos que llegues al final de este podcast a una conclusión. Sea que celebres o no celebres la Navidad, eso ya es de tu propia opinión, pero no uses la Biblia como una defensa y no tuerzas versículos para que tú creas que estás haciendo lo correcto. Pero por sobre todas las cosas, ten en cuenta algo, que todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Como dice el apóstol Pablo, sea que comas o que no comas, para Él vivimos y para Él morimos, dice. Así que todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como para Él. Y de esta forma terminamos y cerramos este podcast.
mandándoles un fuerte abrazo porque este ya va a ser el último podcast del año 2018, John. Y para decirles también que el próximo año seguiremos añadiendo más temas de interés para todos ustedes. Feliz Navidad para los que celebran Navidad y feliz fin de año para los que terminan este año. O de repente tampoco quieren celebrar fin de año. Ay, perdón, entonces feliz mes de diciembre. Y síguenos conectados con la verdad que el próximo año venimos con nuevos temas. Y si quieres un tema, envíanos por inbox, algún mensaje. Por inbox, por YouTube, por la página de Facebook, por el mismo Instagram. Por Spotify. Estamos, por Spotify no pueden escribir, pero, verdad. pero por todas las redes sociales por las cuales podríamos tener un contacto, háganlo, chicos, de verdad estamos completamente a disposición de ustedes y de poder convertirnos en una comunidad. El pastor Augusto Nicodemos, que quiero citar antes de terminar el podcast, dice así: el famoso teólogo suizo Emil Brunner dijo que todo hombre tiene un problema en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, culpa, en el presente, miedo y en el futuro, la muerte. Jesús nos salva de todas estas consecuencias del pecado, nos perdona la culpa de nuestros errores pasados, nos libra en el presente del miedo al andar con nosotros y nos librará de la muerte, pues resurgió de los muertos y vive a la derecha de Dios. Un día habrá de resucitarnos. Esto, amigo, es lo que representa la Navidad. Es por eso que los cristianos la celebran con tanta gratitud y alegría. Nació el Salvador, nació Cristo Jesús. ¿Cómo alegra este anuncio el corazón de aquellos que tienen culpa, sienten miedo y saben que van a morir? Dios les bendiga.